Si hoy sientes que lo que tienes enfrente es demasiado grande, que no estás preparado, que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para ganar, quédate aquí, porque esta historia puede cambiar tu forma de ver lo que estás enfrentando. Había un momento en la historia donde todo un pueblo tenía miedo. Un gigante salía cada día desafiando a todos. Su nombre era Goliat. Era más alto, más fuerte, más preparado que cualquiera. Su armadura brillaba, su voz retumbaba y su presencia paralizaba. Durante días nadie se atrevía a enfrentarlo, ni los soldados, ni los hombres más entrenados, ni siquiera el rey. El miedo había ganado, sin necesidad de pelear, y a veces así se ve la vida. Problemas que parecen gigantes, situaciones que te superan, momentos donde sientes que no hay forma de ganar, pero ese día alguien inesperado llegó. No era un guerrero, no tenía armadura, no era fuerte, era solo un joven llamado David. David no llegó al campo de batalla buscando pelea, no tenía intención de enfrentarse a nadie, no estaba entrenando para la guerra, ni siquiera llevaba una espada, solo había ido a llevar comida a sus hermanos. Pero cuando escuchó la voz de Goliat, todo cambió. Ese gigante no solo desafiaba a los hombres, desafiaba la fe de todo un pueblo. Mientras todos retrocedían, mientras el miedo se apoderaba de cada uno, David dio un paso adelante, no porque fuera más valiente, sino porque veía algo que los demás ya no podían ver, porque cuando el miedo domina, la perspectiva se distorsiona. Los demás veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad imposible de ignorar. Y eso marcó la diferencia, pero no fue fácil. Cuando empezó a hablar, cuando dijo que él podía enfrentarlo, nadie le creyó. Las miradas cambiaron, las palabras empezaron. Eres muy joven, no sabes lo que dices, no estás preparado. Y esas palabras pesan, porque a veces no es el gigante el que te detiene, son las voces que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, que no estás listo. Incluso el rey dudó de él, el mismo hombre que debía liderar, no pudo creer en un joven sin experiencia. Pero David no discutió, no trató de convencerlos, porque hay momentos donde no necesitas aprobación, necesitas convicción, y él la tenía. Recordó quién era, recordó de dónde venía, recordó cada momento en el que estuvo solo, cada vez que tuvo miedo, y aún así no se detuvo, porque la fe no se construye en público, se construye en silencio, y David ya había pasado por ese proceso. Por eso, cuando todos dudaban, él decidió avanzar. Cuando llegó el momento, le ofrecieron armadura, le dieron espada, le dieron protección, intentaron convertirlo en alguien que no era. Pero David entendió algo clave. No puedes pelear batallas importantes siendo alguien que no eres. Probó la armadura, intentó caminar con ella, pero no se sentía natural, no era él. Y muchos fallan ahí, cuando intentan parecer fuertes, en lugar de confiar en lo que ya tienen. David se quitó todo. Rechazó lo que parecía lógico, rechazó lo que todos consideraban necesario y eligió algo simple, una honda, 5 piedras, nada más. Desde afuera parecía una locura, un joven sin experiencia, sin protección, sin ventaja, caminando hacia un gigante entrenado para destruir. Pero lo que nadie veía era lo que realmente importaba. David no caminaba solo, caminaba con fe. Y eso cambia todo, porque cuando tú sabes en quién confías, ya no necesitas entender todo lo que está pasando, ya no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el siguiente paso. Y eso fue exactamente lo que hizo. Avanzó, sin prisa, pero sin detenerse. Mientras el gigante se burlaba, mientras todos observaban, David no miraba el tamaño del problema, miraba la promesa, y ahí es donde todo se define, porque en la vida siempre llega ese momento, el momento donde tienes que decidir si te quedas paralizado o avanzas con fe. David eligió avanzar, y esa decisión lo cambió todo. El momento había llegado, el silencio era pesado. Todos observaban, nadie respiraba con normalidad, el gigante avanzaba con seguridad. Para él, esto no era una pelea, era una victoria asegurada. Se burlaba, se reía, no veía amenaza alguna. Y así funcionan muchos de tus problemas. Parecen invencibles, porque te han visto dudar, porque te han visto retroceder. Pero ese día, algo era diferente. David no retrocedió, no dudó, no se detuvo. Tomó la piedra, la colocó en la honda y con una precisión que no venía de la fuerza, sino de la fe, la lanzó. Todo ocurrió en un instante. La piedra voló y golpeó justo en el punto exacto.
El gigante cayó, así, sin más. Lo que parecía imposible terminó en un segundo, y ese fue el momento donde todo cambió, porque ese día no ganó el más fuerte, no ganó el más preparado, ganó el que decidió creer, ganó el que no se dejó dominar por el miedo, ganó el que entendió que no se trata de lo que tienes, sino de en quién confías. Y esa es la lección, porque en tu vida los gigantes no siempre desaparecen, pero sí pueden caer, no por tu fuerza, no por tu experiencia, sino por tu fe, porque cuando decides avanzar, cuando decides confiar, aunque todo parezca en tu contra, ahí es donde empieza el milagro. Y tal vez hoy tu gigante sigue frente a ti, pero ahora sabes algo que antes no sabías. No necesitas ser más grande, necesitas creer más.